se acuerda cuáles eran una de esas cualidades? ¿O repito el sermón? ¿Nadie se acuerda? ¿No? Silvia. ¿Y cuántos años tienes? Muy bien, gracias por decirnos la edad. La pregunta era que veíamos 3 cualidades en esos hombres sabios que andaban buscando a Jesús. ¿Cuál era una de ellas? Si los traes anotados como puntos. ¿Ya vieron el acordeón que trae Silvia? Adorar a Jesús tiene un costo, ¿verdad? Y vimos lo relativo al costo. ¿Adorar a Jesús qué? ¿Qué más? Implica renuncia a todo. Eso es parte del costo, pero el siguiente punto era, hermana Socorrito. Ellos dieron lo mejor de lo mejor. Ese es otro punto, que dieron lo mejor de lo mejor para el rey. Y les invitaba a que diéramos siempre lo mejor de lo mejor. Liz. Perseverancia. Seguir a Jesús, hermano, o adorar a Jesús tenía un costo, era ejemplo de perseverancia y tenemos que aprender a darle al Señor lo mejor de lo mejor, ¿verdad? 3 cosas que veíamos. Muy bien. En el segundo domingo del mes, vimos acerca de aquel pasaje de Jesús cuando la entrada triunfal, ¿se acuerdan? Y les dijo a sus discípulos, vayan a la casa de enfrente y ahí van a encontrar un pollino atado, tráiganmelo. Y si les preguntan por qué lo desatáis, ustedes van a decir, el Señor lo necesita. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles eran las 3 cosas que Dios nos ha dado? Esos 3 burritos que Dios nos ha dado, que luego Él nos los pide porque los necesita. ¿Quién se acuerda de uno que levante su mano? Hermana Ninfa. El dinero. Los recursos financieros. Y veíamos 5 formas de darle a Dios, ¿se acuerdan? Eso está más difícil. Diezmos, ofrendas, primicias, talentos y promesas. Otro de los burritos que Dios nos dio, ¿cuál era? Levante su mano y le doy la palabra. Blanca. Los bienes materiales, ¿verdad? Y veíamos el ejemplo de cómo ninguno decía ser suyo propio nada de los que poseían, sino que los que tenían bienes los repartían a cada uno según la necesidad. Y veíamos muchos ejemplos de esto. ¿Y el tercer burrito cuál era? María Luisa. Nuestra propia vida, ¿verdad? Pues Dios nos dio una vida. ¿Para quién cree que es nuestra vida? Para Él. Nada más que para Él. Muy bien. El domingo pasado veíamos otro aspecto de nuestra dedicación y consagración al Señor que tenía que ver con ¿qué? ¿Nadie se acuerda? A ver. No, hermana Delta. Aprender a oír la palabra de Dios, la Biblia es importante. La Biblia y su importancia para nuestra vida, ¿verdad? Veíamos todo esto de la Biblia y la importancia para nuestra vida. Cómo Dios nos habla a través de la palabra. ¿Por qué necesitamos la palabra? Saber que en nuestras crisis Dios nos habla, en nuestros tiempos de gozo Dios nos habla. Para que podamos crecer necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eso, hermanos, lo que Dios dejó escrito para nuestras vidas. Ahí encontraremos acerca de todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y veíamos esto con profundidad. Y si el domingo pasado les hablé sobre la Biblia, hoy sobre qué creen que les voy a hablar. Si hablo de la comunión con Dios, la oración. La oración. Yo nunca me voy a cansar de decir, hermanos, la importancia de la oración. Ya está ahí. Antes de que le pida, ya está ahí, ¿verdad? Se acaba de cumplir el Salmo 139. Todavía no está la palabra ni lengua y aquí Gary ya la sabe. Ya le había dicho, ¿verdad?, que íbamos a utilizar esta presentación y hoy hablaremos entonces de si esto funciona bien y lo aprende, esto funciona mejor. Ahí está. Orar sin cesar, hermanos. Orar sin cesar. Eso está en primera a los Tesalonicenses 5:17. Para los que dicen, es que a mí yo no me aprendo ningún versículo, ¿será posible que se aprenda este versículo, hermano? Sí. ¿O no?
Sí, ¿verdad? Hasta los niños se lo aprenden, ¿verdad? Orar sin cesar, orar sin dejar de hacerlo, orar en todo tiempo, porque si Dios le habla a través de su palabra, usted le responde a través de la oración. Y entonces se da ese diálogo, esa comunión, esa comunicación con Dios, que es lo que necesitamos hacer. Para empezar enero, creo que hemos tocado puntos excelentes para empezar a reordenar nuestra vida, y hoy cerraremos con este tiempo de escuchando acerca de la importancia de la oración. Permítame orar. Señor, gracias porque nos das este tiempo para abrir tu palabra, para acercarnos a ella, para meditar en las cosas que tú dejaste plasmadas ahí para nuestro provecho, Señor. Hoy queremos pedirte que abras nuestro entendimiento y que hagas accesible el mensaje de la palabra por medio de tu Espíritu a nuestras vidas, Señor. Y que al salir de aquí, cada uno de nosotros salgamos convencidos de que tú has hablado a nuestro corazón. Bendícenos en esta mañana, pues en Jesucristo te lo suplicamos todo. Amén y amén. Alguna ocasión compartía con una persona que recién había perdido a su papá acerca de, decía, ¿por qué me siento tan mal? Y yo le hablaba de cómo el papá es una figura que representa muchas cosas. Y yo les he dicho, hermanos, que el papá, la figura paterna, es la primera imagen que un niño tiene de Dios. ¿Por qué? Porque el papá es símbolo de protección, es símbolo de provisión, es símbolo de fortaleza, es símbolo de amor, es símbolo de ternura. Eso es la figura paterna y tiene muchas implicaciones. Por eso es bien importante que desde pequeñitos los papás, hablando de la figura varonil, se acerquen a su hijo, lo abracen, le provean, lo cuiden, lo atiendan. Por eso al perder a papá se siente este vacío, ¿verdad? Seguramente. Y eso era lo que estaba viviendo esta persona, y hablé algunas cosas al respecto. Quiero utilizar simplemente, y aquí ya me quedé dormido, hermanos, perdón. Quiero utilizar esto simplemente para decirles que cuando el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, les enseñó esa famosa oración modelo. Usted se acuerda, ¿verdad? La oración modelo era la oración del Padre Nuestro. Y cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, le enseñaron la oración. Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro. Cuando oren, ustedes dirán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y siempre me ha llamado la atención, hermanos, que Jesús les enseñó a sus discípulos que se dirigieran a Dios como ¿quién? Como Padre. Porque Jesús sabe la importancia y la relevancia de la figura paterna en la vida del ser humano. Él podía haber dicho, no, diríjanse a Dios diciéndole, oh excelentísimo y Dios todopoderoso, que sí lo es, pero no quiso que le habláramos así, sino quiso más bien que nos relacionáramos en esa figura de padre a hijo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos? Porque Jesús sabía que esa es una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano, la relación de padre-hijo. Orar a Dios precisamente es entrar en esa relación de padre a hijo. Sé que a muchos hermanos, como a mí en un principio nos costaba trabajo llamarle a Dios Padre, siempre nos dirigíamos a Dios como Dios, Señor nuestro, Dios Altísimo y muchas figuras, pero decirle a Dios Padre, a muchos les cuesta trabajo. Y más todavía les cuesta trabajo si les llevo a pensar en esa expresión que dijo Jesús, que ahora podemos llamarle a Dios Abba, Padre. ¿Se acuerdan qué significa Abba, Padre? Es la expresión de cariño de un niño hacia su papá. Puede ser así, algo así como papi, o querido papi, o papito, o algo así. El Abba, Padre, eso significa. Y qué interesante que Jesús también enseñó que nos podemos acercar a Dios diciéndole papá. Pero uno dice, ¿cómo, verdad? Pero finalmente esa es la relación que que Jesús enseñó, que nos deberíamos de relacionar con el Señor, ¿verdad? Muy bien. En nuestro texto leemos orad sin cesar.
Esto es orar sin dejar de hacerlo en todo tiempo. ¿Es que acaso la oración es mágica, hermanos? Yo creo que no. No es porque la oración sea mágica. ¿Es acaso porque la oración tiene poder en sí mismo? Tampoco, hermanos. La idea de orar sin dejar de hacerlo es porque cuando oramos, entramos en comunión con el Padre. Eso es lo que sucede. Entramos en comunión con el Padre. Le estamos hablando a Él y abriéndole nuestro corazón. Estamos pidiendo que Dios intervenga en nuestros asuntos. Estamos pidiendo como el niño al papá: ayúdame con esto que se me hace enorme. ¿Y qué era para el papá cuando un niño tenía el problema porque se le había caído la llantita a su carro? Para el niño era la pérdida de su juguete, para el papá era: ahorita se la ponemos y no pasa nada. Así es la figura de Dios, hermano. Acuérdense que les decía la semana pasada que la Biblia nos ayuda a tener un concepto correcto de Dios, porque Dios, no hay nada imposible para el Señor. Entonces no es la oración, hermano, sino a quien oramos. Esa va a ser la diferencia. Es entrar en una relación íntima con el Señor. Allá en el libro de los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Orar es eso, acercarnos al trono donde vamos a hallar gracia para nuestras vidas y lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Muy bien. Tanto en tiempos difíciles como en tiempos de paz es importante orar sin cesar, porque muchos, hermanos, solamente oran cuando están en crisis. Cuando la vida sonríe, parece ser que ¿para qué oró? Todo está bien, tengo trabajo, tengo salud, está bien la familia, no me hace falta nada, consigo lo que quiero. Pareciera ser que Dios no existe. Y yo les he dicho que el ser humano no sabe vivir con la bendición de Dios, porque cuando la vida sonríe, nadie quiere buscar a Dios. Y entonces Dios, en su voluntad permisiva, hace que sucedan cosas en nuestra vida que dicen: ¡ay, Señor, ¿por qué a mí? Pues aquí estoy. Dios quiere relacionarse con nosotros como el Padre a sus hijos, simplemente, ¿verdad? Así que, porque es en su presencia que tendremos la fortaleza necesaria para hacerle frente a toda situación, no por difícil que esta parezca o sea. Notemos lo relevante de esta comunión con el Padre, ¿no? Por eso les quiero llevar a la importancia de orar sin cesar. Así como hay una importancia en acercarnos a la palabra de Dios, también es bien importante orar. No solamente leer, sino orar y descansar en Dios todas nuestras condiciones críticas, ¿verdad? Mire, de pasta a pasta en la Biblia, ¿qué encontramos? Apenas abrimos la Biblia y en Génesis 4:26 dice, léalo conmigo: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ellos sabían que había un Dios, un ser todopoderoso. Y desde Génesis 4 dice: entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando llegamos hasta el Apocalipsis, hermanos, al final de la Biblia, esa termina con una oración. Léala conmigo y dice: me perdí. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ahí en Apocalipsis 2:20. Es la última oración de la Biblia. Un clamor por decirle a Jesús: regresa, Señor. Él ha prometido que va a venir. Y ese es el clamor: regresa. De pasta a pasta, hermano. Usted puede ver en la Biblia que el hombre ora a Dios, clama a Dios. Y es así porque es relevante en nuestras vidas la oración al Señor. El tiempo de comunión con Dios. Voy a ejemplificarle esto. La Biblia que luchó con un ángel porque su petición era: no me dejes y yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Estaba orando, hermanos, estaba orando y tenía esa lucha. Los ejemplos entre Génesis y Apocalipsis son innumerables. Encontramos a Jacob luchando con el ángel de Dios, clamando: no te dejaré si no me bendices. Y allí estaba, hermanos, en una lucha, clamando Jacob con el ángel del Señor. Ese fue un tiempo de oración muy especial. De ahí, hermanos, le fue cambiado el nombre a Jacob y le pusieron por nombre Israel. De los hijos de Jacob, los 12 hijos, surgen las 12 tribus que forman o dan inicio al pueblo de Israel, porque luchó con Dios. ¿Ha luchado con Dios en oración, hermanos? Es bien interesante. Luche con Dios en oración. Encontramos también a Daniel. Acuérdense que Daniel fue deportado, ¿verdad? Fue
un imperio que pasó y arrasó y se llevó a lo mejor del pueblo de Israel, y entre ellos estaba Daniel. Y el rey promulgó un edicto y dijo: nadie le pedirá nada a ningún Dios, solamente a mí, y el que lo haga será digno de muerte. Y entonces Daniel dijo: yo sí tengo un Dios a quien clamar, y ese Dios es al Dios que siempre me ha atendido. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, volteaba hacia la ciudad de donde había sido deportado, y ahí se arrodillaba 3 veces al día y oraba delante de su Dios como lo solía hacer. No lo iba a detener, hermanos, un edicto para que él dejara de orar. Si Jacob luchó con el ángel, Daniel en ese edicto dijo: es necesario, no lo dijo con palabras, pero con sus acciones, como lo dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero también encontramos en la Biblia a David. David había cometido un pecado, hermanos. Había caído en adulterio, y entonces estaba contristado sobremanera, porque Dios dijo: no puedes hacer esto, David, y por medio del profeta Natán le dijo sus verdades. Y entonces David, en actitud de arrepentimiento, porque estaba dolido por el pecado, ahí en el Salmo 51, todo el Salmo, hermanos, es una oración de confesión a Dios. Mire cómo estaba el corazón de David: ten piedad de mí, oh Dios. Y está orando, ¿verdad? No sé si alguna vez hemos orado así. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y decía: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Jacob, Daniel, David, hombres de Dios que clamaban y buscaban al Señor. Y mire, si ellos lo necesitaban, hermano, ¿cuánto más nosotros? Definitivamente, ¿verdad? Déjeme decirle algo para considerar. No importa si usted está luchando con Dios, todos tenemos luchas con Dios, hermanos. No es pecado tener lucha con Dios. No es pecado, así se lo digo. Cuando usted sienta que está en una lucha con Dios, doble su rodilla y hable con el Señor y dígale: Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a pasar esto, ayúdame a suplir esto, pero póngase en lucha con Dios. No importa si alguien se ha levantado contra usted como Daniel, que le dijeron: no se te ocurra orarle a tu Dios. No importa si alguien se levantó contra usted. No importa si usted está sumamente quebrantado por el pecado. Lo que tenemos que hacer siempre, hermanos, es orar sin cesar, porque ahí, en la presencia de Dios, es donde vamos a encontrar el alivio para nuestra alma, la bendición para nuestras vidas. Pase lo que pase en su vida, hermano, no deje de orar. Dios le está esperando. Acérquese al trono de la gracia y busque al Señor a través de la oración. No es solamente leer la palabra, es aprender a decirle a Dios todo lo que nosotros necesitamos expresarle. La oración, hermanos, no son las frases repetidas y repetidas y repetidas. La oración es así como usted y yo hablamos. Eso es lo que usted le tiene que decir al Señor. Hable a Dios, abriéndole su corazón, y dígale: Señor, me siento así, Padre, me siento así, ayúdame a que esta situación se mejore, ¿verdad? Muy bien, y esto ahí está, porque solo ahí vamos a encontrar la respuesta a nuestra necesidad, cualesquiera que ésta sea. Yo sé que todos siempre tenemos alguna petición delante de Dios, hermano. Algunos es familiar, para otros económica, para otros de relaciones, para otros quizás espiritual. Levante su mano si tiene una petición delante de Dios, hermano. ¿Quién no tiene una petición? Pues dice esa última frase: porque solo ahí encontraremos la respuesta a nuestra necesidad, cualesquiera que ésta sea. ¿Qué más tenemos sobre la oración, hermanos? Recuerda a Elías. Elías fue un hombre tremendo, hermano, usado con mucho poder por Dios. Bueno, encontramos a Elías orando en un desierto. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, acuérdense que Elías estaba enfrentando a los profetas de Baal.
ofrecieron un sacrificio y decían: el Dios que envíe el fuego del cielo y consuma el holocausto, el sacrificio en holocausto, ese va a ser el Dios. Y los 400 profetas de Baal no pudieron, y estaban clamando y clamando desde la mañana hasta el atardecer, y nunca cayó fuego del cielo. Y como Elías estaba en paz con Dios y sabía que esto era un asunto de Dios, mire, su oración no duró más de 30 segundos, hermano. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, si quiere tomar tiempo. ¿Cuánto duró la oración de Elías? Porque había hecho arreglos anteriores, por eso le digo, no crea que le estoy diciendo que ore 30 segundos. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todo esto. Y entonces respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y qué sucedió, hermanos, después de que oró? Dice que cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio, la leña, las piedras, la tierra, el agua que habían derramado alrededor, y se hizo ahí como un pozo, porque Dios respondió a la oración. La oración es buena, es importante y es necesaria, porque Dios hace cosas que ni siquiera pensamos, hermanos, que van más allá de lo que nosotros nos imaginamos o creemos. La oración es poderosa. Muy bien, eso está en 1 de Reyes 18, 36 y 37 para los que les gusta anotar. Prometo no preguntarle el otro domingo. Pablo y Silas, hermanos. Pablo y Silas, por estar predicando el nombre del Señor, fueron azotados con varas. Y esta figura no representa todo lo que estaban pasando, porque dice que tenían sus manos y sus pies en el cepo. Ahí solamente son los pies, los que están sostenidos con ese tipo de barrote, ¿verdad? Que se abría, metían los pies. Bueno, ellos estaban así con sus manos y sus pies en el cepo, en el calabozo de más adentro, habiendo sido azotados en lo más oscuro de esa cárcel. ¿Y sabe qué hicieron? Dijeron, ay Señor, ¿por qué a nosotros? No, eso no hicieron. Ellos se pusieron a alabar a Dios, estaban cantando y estaban orando, y finalmente dice, a medianoche orando Pablo y Silas, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Cuando estamos en condición penosa como ellos, por enfermedad, con un dolor en nuestro corazón, por una situación de escasez, ¿no debemos cantar y orar, hermanos, o sí? Ahí están los ejemplos, ¿verdad? Ahí están los ejemplos. ¿Y sabe qué sucedió cuando Pablo y Silas hacían eso? Sucedió un milagro. No se los voy a decir aquí ni se los voy a leer, pero recuerde que hubo un temblor, las puertas de la cárcel se abrieron, el carcelero dijo, ya se me escaparon estos, y eso se pagaba con la vida, hermano. Y entonces el carcelero se iba a matar cuando Pablo le dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Y sucedió un milagro, hermano. Usted lo puede leer ahí en la cita, que no se la di, ¿verdad? Hechos 16, 25. Orar, hermanos, aún en circunstancias que parecieran adversas a nuestras vidas, como lo que estaban viviendo Pablo y Silas. Elías estaba enfrentando a 400 profetas, y Dios es más grande, hermanos, que cualquier otro Dios, y cualquier otro Dios con minúscula, porque solamente hay un Dios, ¿verdad? Y Dios es más grande que nuestras crisis, porque Dios hace milagros por medio de nuestras crisis. Pero también encontramos, hermanos, para considerar uno de los principios para el estudioso de la Biblia, hermanos, es que cuando Dios dice en su palabra algo muy repetido y repetido y repetido, es que es algo importante para nosotros. ¿Sabe qué es lo que más le repite a la mujer el Señor? Poquitas dijeron, ¿verdad? Pues, mujeres, sujetados a vuestros maridos, ¿verdad? Pues así lo dice. Pero ¿sabe qué es lo que más le pide Dios al hombre en relación a su mujer? Ningún varón dijo nada, pero la hermana sí sabe. Ame a su esposa. Y cuando una esposa se sabe amada, protegida, proveída, si me permite la expresión, valorada, no le es difícil sujetarse al marido, ¿verdad?
¿Y por qué cree que lo repite tanto? Porque son cosas con las que el hombre batalla y con las que la mujer batalla. En este caso, Dios repite tanto la importancia de la oración porque es algo muy importante para el ser humano. Porque es, repito, entrar en comunión con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es su vida de oración, hermano? ¿Cómo es su vida de oración? Por eso es así el tema de la oración tan relevante, tan importante. Y yo le pregunto, hermano, ¿cada y cuándo oramos, hermano? ¿Ora todos los días? ¿Ora varias veces al día? ¿O ora solamente el domingo en la mañana cuando estamos aquí? Hay algunos que nada más oran cuando van a comer, hermano. Y no crean, nada más dicen, Padre nuestro, qué bueno está esto. Y esa es su oración. Yo no sé si es una oración o una frase religiosa, pero es todo lo que dicen, ¿verdad? Y yo no sé si en verdad le agradecen a Dios porque van a comer, pero hay quien así lo hace solamente. Entonces, ¿hay comunión con Dios o no hay comunión con Dios? Hermanos, esa es la pregunta. ¿Hay comunión con Dios o no hay comunión con Dios? Y la comunión se hace cuando yo leo la palabra, dejo que Dios me hable. Cuando yo le hablo a Dios en oración, dejo que Él me escuche. Y luego Dios me responde por medio de la palabra y yo le agradezco por medio de la oración. Y así, hermanos, es una comunión con el Señor, una comunión constante. Ahí se abren los brazos del Padre, que dice, aquí estoy, hijo, para lo que yo te pueda servir y necesites. Ese es el Dios, hermanos, a quien oramos. Ese es el Dios en quien creemos, ¿verdad? La oración del Padre nuestro, hermano. Aún en la oración modelo, una de las cosas que hemos de buscar a Dios para agradecerle a Él es el alimento diario. ¿Lo haremos con conciencia, hermano? ¿O nada más decimos como esa ilustración del Padre nuestro, que bueno está esto? ¿O en verdad le decimos, Señor, gracias porque hay mucha gente que no tiene que comer? Y a nosotros aquí se nos echa a perder la comida hasta en el refri, porque hay tanta selección de comida que ni siquiera acabamos con lo que tenemos en el refri. Hay que tirar eso ya. Imagínense, ¿cómo no decirle gracias, Padre? Porque esa es comida en abundancia, hermano. Si usted está tirando comida porque se le echa a perder, es comida en abundancia. Y no estoy diciendo que sea bueno. Lo que le estoy diciendo, apréndase a comer todo. No deje para después. Comparta con el que no tiene. Aprenda a darle gracias a Dios cuando comemos. ¿Y cada y cuándo debemos hacerlo según la oración modelo, hermanos? Pues cada vez que se siente a comer, ¿verdad? ¿O usted come una vez al mes? Cada día, ¿verdad? Y a veces 3 veces, y algunos hasta 5 veces, algunos 2 veces, pero cada vez que Dios le provea, usted aprenda a darle gracias a Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque dice ahí la palabra que el pan nuestro de cada día, a Dios le gusta que usted se acerque a Él, le reconozca con gratitud que Dios le provee, que Dios le da, que Dios le suministra, porque Él quiere tener comunión con usted cada día. Por eso, hermano, no dice así. Mire, si dijera el Padre Nuestro, imagínense que dijera, nunca se ha preguntado por qué no dice el pan que necesito para este mes, dámelo de una vez. Eso no dice la oración modelo. Qué triste sería si una vez al mes busco a Dios, hermanos. Él quiere tener un encuentro con nosotros día con día. Y si no es en un tiempo devocional, al menos que sea en su alimento, hermano. Pero aprenda a clamar al Señor. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestros hijos no nos buscaran cada día? Si no los viéramos. Si nos dicen, nada más una vez al mes, papá, te voy a saludar. No necesito que todos los días me veas. Y eso duele, hermano. Y cala en lo más profundo de nuestro corazón. Se ve herida nuestra paternidad si nuestros hijos se alejan y no nos buscan. Si los perdemos. Si no quieren hablar con nosotros. Lo mismo le sucede a Dios, hermano. ¿Cómo estará el corazón de Dios cuando no nos acercamos a Él día con día? Y pedimos de Él lo que Él nos quiere dar. Por eso es tan importante orar, hermanos. Por la comunión que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Mire la exhortación de Pablo, hermanos. Pablo escribió a los colosenses, perseverad en oración. Es otro texto para aprenderse. No solamente orar sin cesar, perseverad en oración. Como ya lo hemos dicho, si Dios habla tanto de la oración, es porque Dios sabe que necesitamos de ello. No deje de orar, hermano. Haga su altar de oración, haga su cuarto de guerra, haga su lugar favorito para orar, pero dedique tiempo a orar. Tan grandes son nuestras necesidades que hasta que lleguemos a la presencia de Dios, ahí ya no vamos a necesitar orar, hermano. Ahí va a estar el Padre. Bueno, espero que usted vaya al cielo, ¿verdad? Pues si no, no sé qué va a pasar. Pero hasta que
lleguemos a su presencia, ya no necesitaremos más oración, porque ahí está el Padre y estaremos delante de Él cara a cara. Mientras usted esté aquí, ¿cuánto necesitamos orar? Dijo un escritor, hermanos, no necesitas nada, me temo que no conoces tu pobreza. Si usted dice, no, pues yo ¿por qué voy a orar? Déjeme decirle algo peor, hermano. Hay unos que dicen, no, pues ¿cómo voy a molestar a Dios? Está tan ocupado con otras cosas. ¿Y usted cree que Dios no puede, hermano? Cuando las naciones más poderosas le son como una gotita que cae del cubo, como lo veíamos la semana pasada, Dios nunca le va a decir, no, espérame porque haz una fila porque no puedo atender todo. Yo no creería en un Dios así, hermano, definitivamente. Yo creo en un Dios que es poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente y va más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así que si usted dice, es que yo no necesito nada, me temo que no conoce su pobreza. Eso lo dijo Carlos Spurgeon, hermano. No tienes nada que pedirle a Dios, entonces que la misericordia de Dios te muestre tu miseria, ¿verdad? Porque somos tan necesitados de Dios, hermano, y hay quien no se da cuenta. Y entonces dice, no, yo no necesito, yo estoy muy bien. Y miren cómo viven, a ver si están bien. Dese cuenta de cómo viven para ver si están bien. Porque la oración es el balbuceo del niño en la fe. Para Dios así es, ¿verdad? O el clamor del creyente que lucha. O la música del santo que agoniza y duerme en Jesús. Pero la oración es estar en comunión con Dios, hermano. Y si usted dice, yo no necesito orar, entonces no quiere estar en comunión con Dios. Y el corazón de Dios se entristece. La oración es la respiración, es la consigna, es el consuelo, es la fortaleza y el honor del cristiano. Si usted puede buscar ahí en Netflix la película Cuarto de Guerra, búsquela y véala y compártala con otros. Así se llama, Cuarto de Guerra. Búsquela, vale la pena. Es una película que nos habla de cómo Dios interviene cuando oramos, cómo Dios honra las peticiones de sus hijos, cómo Dios ve el clamor de sus hijos. Acuérdense cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado y clamaban por ser liberados, Dios se le aparece a Moisés por medio de la zarza y dice, el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí. Dios nos escucha, hermanos. Dios nos escucha. He visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Dios nos escucha, hermanos. Ven por tanto ahora y yo te enviaré a Faraón. Y ahí empieza la relación entre Dios y Moisés, porque Dios escuchó el clamor de sus hijos, hermanos. Dios le escucha, hermano. Dios le escucha. Muy bien. No importa qué suceda en el transcurso de este año. Estamos iniciando el 2020, hermano, porque el futuro le pertenece a Dios. Y yo descanso en eso, que Dios sí sabe qué va a pasar. Entonces me tomo de su mano. El pasado, hermanos, pues ya quedó atrás. Solamente tengo el presente para disfrutarlo en compañía de Dios, mi Padre. Hoy viviré para Dios. Cada día que usted abre los ojos, hermanos, es solamente la misericordia de Dios, porque no tenemos ni siquiera derecho a vivir, porque la paga del pecado, ¿qué es? Y somos pecadores, hermanos. No tenemos derecho a vivir. Y entonces cuando usted abre los ojos, dígale, Señor, gracias. Y eso es orar con Dios. Gracias porque pude abrir mis ojos. Hoy tú lo permitiste. ¿Tienes algo que yo deba de hacer? Muéstramelo, Señor. Y viva así cada día en el propósito del Señor, ¿verdad? Ese papá que siempre está listo y dispuesto a escucharme, hermano. Nunca se va a cerrar esa señal de Dios con usted. Es un Dios que no se limita a horarios, que nunca está cansado, ni se fastidia de mi compañía. Jamás, hermano. Dios está ahí. Por eso Jesús dijo, todo lo que necesites del cielo y de la tierra, pídemelo. Porque he aquí yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Dios nunca se cansa, hermano. Dios es vasto. Dios quiere darnos bendición. Pero yo cierro la bendición cuando digo, yo no necesito orar. Dios sabe lo que necesito. No, pues claro que Dios sabe. Como usted sabe lo que necesita su hijo, pero le encanta que venga papi y me ayudas. Papá, no puedo con esto. Papá, tengo este problema. Y usted, en su figura paterna, dice, yo te ayudo, hijo. Yo tengo para esto. Yo te puedo ayudar con esta situación. Así que acérquese al Señor, hermano. Es lo que Dios quiere. Por eso he de orar sin cesar
he de perseverar en la oración. Texto de Tesalonicenses y de Colosenses. Aprendas de los hermanos. Y con esto termino, hermano. Decíamos al principio, tanto en tiempos difíciles como en tiempos de paz, es importante aprender a orar sin cesar. No espere que lleguen las crisis, hermano. Esté preparado para cuando llegue. Dice que el varón será bienaventurado porque teme al Señor. Por tanto, no tendrá temor de malas noticias. Ni aún de eso, hermano. Porque Dios prepara nuestros corazones. Dios quiere que estemos en comunión con Él. Aprendamos a orar, ¿verdad? Porque es en su presencia que tendremos la fortaleza necesaria para hacerle frente a cualquier circunstancia que se nos presente. Aún por difícil que parezca, acérquese al Señor. Por eso no olvidemos nuestro texto, hermanos. Orad sin cesar, orad sin dejar de hacerlo. Y a propósito, permítame orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos lo que tú esperas de nosotros. Y yo sé, Señor, que en tu corazón está el anhelo de que cada uno de nosotros, como tus hijos, hablemos contigo, te busquemos a través de la oración, descansemos en ti, recibamos fortaleza y esperemos la respuesta a nuestra petición. Y sabemos, Señor, que tú recibes también nuestra gratitud cuando la expresamos a través de la oración. Yo no conozco, Señor, cada uno de mis hermanos que están aquí, cuánto tiempo de su vida dedican para la oración. Pero yo hoy quiero pedirte por cada uno, Señor, de los que estamos aquí, que podamos hoy decir: yo quiero estar en comunión con el Padre, yo quiero orar más tiempo, yo quiero descansar en Dios en oración, yo quiero recibir la fortaleza del Señor en oración y poder pedirle entonces, hermano, que usted se ponga de pie si se quiere comprometer con el Señor a mejorar su vida de oración, cualesquiera que ésta sea. ¿Te gustaría hacerlo, hermano? Yo he estado desafiando este mes porque estamos iniciando el año, hermano. Creo que es un buen tiempo para dejar quizás